Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes en el portal de Anunciación. Queremos agradecer como siempre su tiempo, su confianza, su compañía y gracias a nuestra muy querida Tere García Ruiz, quien es directora de este portal maravilloso de la pluralidad. Queridos amigos, está con nosotros el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Es un referente en el análisis, es una persona con una visión importantísima y amplia, con una cultura política fundamental para nosotros, para un buen ejercicio de análisis. Le agradecemos enormemente, maestro, además académico, un gran periodista. Le agradecemos enormemente que esté con nosotros, Muchas maestro. Gracias por la invitación. Gracias, maestro. En estos momentos, amigos, vamos viendo y siempre comentamos que no podemos aislar ya lo que sucede en México de lo que está sucediendo en el mundo. Y aquí es importante ver el impacto geopolítico en México de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Crimea. ¿Qué pasa precisamente con este golpe de Estado norteamericano en Ucrania y el proyecto desestabilizador también en Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, por supuesto? Aquí es también ver la respuesta que ha tenido Rusia a la reintegración de Crimea y lo que todo esto conlleva y las lecturas internacionales. Van a ver ustedes qué interesante programa y vamos a darnos cuenta cómo ya las lecturas globales tienen que ser eso y no podemos abstraernos de ello. Y México forma parte, y lo que está pasando en México forma parte de todo ello, porque vamos a dar la vuelta a toda esta información y este análisis estupendo. Lo escuchamos con mucha atención, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Pues muchas gracias. Esto es apasionante, este siglo XXI, por todos estos cambios que estamos viviendo y que nos dan lugar a ver los fenómenos diferentes a como estábamos acostumbrados a abordarlos, desde la perspectiva de una sola potencia hegemónica, los Estados Unidos, y ahora a partir de la guerra del Cáucaso, cuando Rusia logró un primer éxito, el mundo cambió a partir de ese momento. Es decir, era la época en que estaba el presidente Bush, y el presidente Bush le preguntó al secretario de la Defensa en ese momento, le dijo, ¿hay capacidad de respuesta de los Estados Unidos? Y Estados Unidos, el secretario de la Defensa dijo, definitivamente no, porque los halcones norteamericanos, encabezados por el vicepresidente Cheney, querían dar una respuesta dura, contundente a la acción de apoyo que estaba dando el presidente Putin en ese momento a Osetia, que se estaba también separando, separando. Es decir, este es un referente de lo que iba a ser posteriormente y lo que estamos viviendo en el caso de Ucrania. Si pasamos de un escenario que había en el Medio Oriente, después de Libia, después de las atrocidades internacionales que se cometieron contra Libia, a la resistencia para invadir nuevamente a Siria y atacar a Irán. Es decir, como se vio con toda claridad, en este momento, atacar a Siria implicaba colocarse en esta perspectiva de una primera guerra global. Pero la primera guerra global se dio a negociaciones y nos vimos de repente trasladar estos escenarios ahora hacia Ucrania y a Venezuela. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo una disputa por tres factores de orden geoestratégico vitales para la supervivencia del hombre.
los recursos energéticos, los recursos minerales y el agua y los alimentos. Es decir, estamos refiriéndonos aquí en este caso pues a cocer los alimentos, ¿sí? A lo más elemental del ser humano para su reproducción, a tener agua y a tener alimentos para comer, pero todo esto hoy es fundamental para la supervivencia del ser humano. Y entonces, pues tenemos un escenario compuesto de un golpe de Estado en Ucrania, un intento de ello en Venezuela, pero que ha tenido una respuesta ahora porque vivimos un mundo cambiado, en donde todos los países latinoamericanos, sin excepción en la OEA, dieron un apoyo, un voto favorable a Venezuela. Es decir, lo que anteriormente se había pedido en tiempos de la Guerra Fría de condena a Cuba, para que hubiera un voto unánime para condenar a Cuba y generar una política de aislamiento, con la excepción del voto de México, que votó en contra. Es decir, en esa época de la Guerra Fría, bueno, pues lograron aislar a Cuba como la ha mantenido hasta este momento. Pero gracias a este mundo que estamos viviendo, un mundo en donde ya no hay una potencia hegemónica, es un mundo ya en donde hay un mundo multipolar, en donde hay potencias emergentes, en donde estas potencias emergentes hacen alianzas estratégicas, en donde hay alianzas estratégicas, hacen estas potencias, por ejemplo, en el caso de Rusia, China, la India, que juegan un papel esencial para este siglo XXI. El RIC famoso, integrado por Rusia, India y China, juegan un papel fundamental por el tamaño de sus poblaciones, por el tamaño de sus economías, por la demanda que tienen de energía, por la demanda que tienen de alimentos. Entonces generan un cambio muy, muy profundo en el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cuál es el impacto que tenemos en el caso de estos golpes de Estado, tanto en Venezuela como el intento que hay en Venezuela, como en Ucrania? Bueno, pues vivimos ya a estas alturas un mundo post-Crimea, ¿sí? Este mundo post-Crimea, ¿qué nos ha producido? Bueno, que se active aún más la situación que tenemos en Michoacán. Yo quiero remitirme un poco para comparar qué efectos tuvo, por ejemplo, a finales de la Guerra Fría, en la época del presidente López Portillo, y cuando acababa de entrar en el gobierno de los Estados Unidos Ronald Reagan. Entonces todavía existía la Unión Soviética, estamos hablando de finales de la Guerra Fría. Las presiones que ejercían los Estados Unidos, más allá de los como estaba dividido el mundo, hizo que Rusia, en la Unión Soviética, moviera las tropas del Pacto de Varsovia sobre Polonia. ¿Cuál fue el impacto que tuvo esta movilización sobre México? Pues en ese momento había una guerra centroamericana. El presidente López Portillo conducía la política exterior de México como una potencia media, en donde desplegaba esa política de potencia media en Centroamérica, con gobiernos progresistas de Canadá, de Francia, en apoyo a la revolución nicaragüense y en apoyo al movimiento armado que se estaba dando en El Salvador con el Frente Farabundo Martí. Hoy el Frente Farabundo Martí ganó las elecciones en El Salvador. Y en Nicaragua nuevamente ha triunfado el gobierno del Partido Sandinista. Allá en Nicaragua se va a construir un canal interoceánico y lo va a construir China. Eso es parte de los cambios que está viviendo el mundo en que vivimos
Y tendría que entenderse que hay un acuerdo y hay una serie de negociaciones entre la élite mundial, porque de la otra manera pues se crearía un conflicto increíble, la sola presencia de que los chinos estén construyendo un canal en Nicaragua, a diferencia de lo que sucedió en la época de Reagan, donde nosotros jugamos un papel muy importante en esa época, pero tuvimos una serie de afectaciones. Déjeme plantearle esto. ¿Qué pasó en ese momento, cuando se estaban moviendo las tropas del Pacto de Varsovia? México había ascendido como potencia energética. Gracias a los descubrimientos del Golfo de México, y nos habíamos convertido en ese momento, bueno, pues en un gran productor de petróleo. Y el director Díaz Serrano, que pretendía ser director, presidente, candidato a la presidencia de la República, era socio de la familia Bush. Pues con todo esto, el señor director de Pemex se vio obligado a renunciar. ¿Por qué se vio obligado a renunciar? Porque los precios del petróleo en ese momento se derrumbaron. ¿Por qué se derrumbaron? Bueno, pues porque hubo una serie de maniobras internacionales por parte de los Estados Unidos y de acuerdos contra la OPEP para reducir el precio del petróleo. El precio del petróleo, que estaba alto, se derrumbó. Entonces se vio obligado a salir Díaz Serrano, pero no fue el único que renunció. Renunció el secretario de Hacienda, David Ibarra. Y tras de él, de David Ibarra, el presidente del PRI, que era en ese momento, tal lo recuerdo, Javier, bueno, el presidente del partido. El presidente del partido representaba un ala nacionalista del ejército. Entonces vemos un alineamiento en el área energética, en el área del partido y en el área de las finanzas. Todo esto se traduce en un recambio, en un cambio energético del país, un cambio geopolítico del país, porque México pertenecía al sur. México participaba con todos los países del sur y de la noche a la mañana pasamos a ser parte del norte y empezó el proceso de integración de México con los Estados Unidos. Javier García Paniagua sería más. Javier García Paniagua, muchas gracias. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos, regresamos con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, aquí en Voces del Periodista, en su portal Anunciación. No tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, en el portal de Anunciación, escuchando el análisis del maestro Rodolfo Sánchez Mena. Queridos amigos, nada más para retomar y recapitular un poco lo que nos comenta el maestro, nos puso en el contexto histórico en el que estaba México, en momentos en que había un contexto internacional muy diferente al que se vive ahora. Comenzó a darse cuenta ahorita con esta plática, con todo lo que ha sido y lo que ha detonado, la culminación que ha sido, digamos, esta recomposición, con este intento y intervencionismo en Ucrania, que termina con la anexión por voluntad en un referéndum importantísimo de Crimea a Rusia, en esta recomposición. Yo quisiera nada más recordar, porque digamos y reposicionemos y veamos que la situación y el intento por estas guerras blandas y por desestabilizar a Siria continúan. Precisamente hace 4 días se dieron a conocer unas grabaciones de que el gobierno turco iba a hacer un autoatentado, a fabricar un autoatentado. ¿A qué nos suena, queridos amigos? No sé si algo por ahí del 11-11 o a qué nos podamos referir. ¿Por qué? Para justificar una guerra abierta en Siria. Entonces, también un autoataque con supuestas armas químicas recientemente. Ayer y antier también se volvió a comentar esto, ahora con armamento químico, y se insiste en esto. Vamos a ver también en qué tanto detonó y cambió la visión del mundo y la reconfiguración de esta fuerza política de Vladimir Putin, obviamente apoyando a Siria, pero obviamente también con un presidente fuerte de Siria, con un apoyo increíble de su pueblo, ya que aún en momentos tan difíciles tiene una aceptación del 67 al 74% de su propio pueblo, aún en momentos tan difíciles como estos. Entonces, pues el mismo presidente francés no podría decir lo mismo, que está entre el 14 y el 15%, y no están en la condición en que está el pueblo sirio. Entonces yo creo que en este momento esta resistencia del pueblo sirio y esta evidencia ya muy clara de lo mismo que vino sucediendo desde hace más de 10 años, en este tipo de guerras, en este tipo de temas donde ya son guerras no convencionales, donde la mentira juega un papel fundamental, donde se utilizan a los medios, donde los medios se volvieron una arma no convencional, y por eso insistimos en ello, y también en qué tanto aceleró la historia y el que todo esto se diera. Por ejemplo, hechos como lo de Edward Snowden, donde ya de una manera abierta se desentrañaron muchas cosas y muchas maneras de operar, en las cuales ya nos dimos cuenta de qué es lo que pasa. También el juego de las redes, que también hay que reflexionar en que no son tan libres como creemos, hay que utilizarlas y saberlas utilizar, y también luchar porque realmente sean de todos y sea un espacio verdaderamente libre. En este contexto, maestro Adolfo Sánchez Mena, donde nos habla de todo esto, qué tanto se aceleraría la historia y qué tanto estamos ya en un mundo de simulaciones. Antes usted nos hablaba de una economía, pero la economía estaba basada en algo real. Había un soporte de las monedas que ya no hay. Entonces antes era una especie de economía real y ahora es una especie de guerra o de política real, y ahora digamos que es una política financiera, una política que se va mucho en cuestiones que no existen, ¿no? Las percepciones. Bueno, aquí hay una cuestión muy importante. Estamos al borde en donde con esa potencia hegemónica, pues también había una moneda hegemónica, el dólar, que era con la que se realizaban los intercambios comerciales, y pues era la moneda dominante. En la medida en que va cambiando el mundo, pues surgen otras monedas fuertes y el intercambio comercial empieza a realizarse con esas monedas, con la moneda china, con la moneda rusa, con otras monedas que tienen un valor propio. ¿Sí? Y que independientemente de esto, y por supuesto, maestro, que también se tuvo que dar esto
por un engaño, por ese rompimiento de un acuerdo de Bretton Woods, donde pierde el dólar un soporte que estaba basado en la paridad en el dólar, y obviamente entonces empieza a hacer estas burbujas y estas invenciones o imprimir papel sin ton ni son. Y esto también detonó mucho en que las economías empezasen a ver y a voltear para otro lado, ¿no? Claro, pues bueno, pues fue el mundo que la crisis financiera dejó horribles, y nuestro país, pues bueno, pues fue víctima después del fin de la Guerra Fría. Fue uno de los países sumamente afectados con devaluaciones, crisis, todo esto, y finalmente nuestro país se ha ido reponiendo, pero ahorita estamos en una situación ya fuera son otros fenómenos los que se están presentando, y lo que más debemos de poner énfasis, que ya lo local, que ya lo regional, lo nacional, tiene una definición de carácter ya global. Entonces tenemos que ver los fenómenos de carácter local, los regionales, en términos nacionales, pero también en términos globales. La guerra transnacional, digamos, como usted mismo nos lo ha dicho y usted lo ha escrito en Voces del Periodista, donde hay documentos maravillosos del maestro Rodolfo Sánchez Mena, por cierto, en esta, digamos, guerra transnacional, ¿cómo impacta a lo que se está viviendo ahora, por ejemplo, en Michoacán y en algunos otros estados, pero básicamente en Michoacán? Bueno, qué bueno que comentamos esto, porque la última revista de Voces del Periodista, los números cada día están saliendo de una gran calidad, en donde Voces del Periodista, sin lugar a dudas, es la mejor revista de política internacional que tiene México, a la altura de un México global. No cabe duda que el esfuerzo que hace el director Solón por tener una revista de alto nivel, yo no veo una revista en toda Latinoamérica con esa calidad. Y el último número, en particular, hace un recorrido por todas estas situaciones, estas circunstancias y los operativos que se dan para desestabilizar a los estados, para desestabilizar a las regiones, es de lectura obligatoria. En las carreras de relaciones internacionales, de ciencias políticas, de sociología, de economía, es fundamental que los jóvenes estudiantes se asomen a ella y vean, y que les sirva de base para su formación geopolítica y geoestratégica, para ver cómo esta revista representa una visión singular de los acontecimientos que se están dando en México. En este número hay uno que está dedicado a las autodefensas michoacanas, pero en su carácter binacional. Es un artículo que escribí para la revista del Club de Periodistas, para Voces del Periodismo, que es una investigación que aporta una situación diferente. Marca por primera vez el origen binacional que tienen los autodefensas. ¿Por qué? Porque los michoacanos, más de la mitad de los michoacanos viven fuera en los Estados Unidos. Más de 4 millones viven en los Estados Unidos. 4 millones de ellos viven, el 65% viven en California, en el estado de California. Y de esos michoacanos, buena parte de ellos han nacido en los Estados Unidos, son ciudadanos norteamericanos. Y aquí hay una cuestión muy importante, y que se lo comentaba a un amigo que es especialista. Le decía, aquí el hecho de que haya michoacanos que se hayan enrolado en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, y que hayan sido entrenados en la guerra moderna, en el manejo de técnicas, en el manejo de técnicas contra insurgentes, con armas modernas, de alta tecnología, uno solo de ellos es capaz de, al regresar a Michoacán, apoyar a su familia, de entrenar un grupo y generar una serie de situaciones como las que se están viviendo en Michoacán.
Esto es muy importante. Claro. Sí, y en el caso, por ejemplo, el doctor Mireles es un michoacano, pues casi podríamos decir binacional, vivió más de 10 años en los Estados Unidos, pero al que llaman el americano, él es definitivamente de origen norteamericano, ¿sí? Michoacano, de padres michoacanos, tiene su familia de Buenavista, Tomatlán, en la Tierra Caliente, pero él vivía en Texas. Y Texas y California son dos estados de la Unión Americana con una orientación geopolítica diferente. Y veamos nosotros el impacto que esto tiene y los acontecimientos que hay. Si lo que está sucediendo en Crimea, las repercusiones se están dando vuelta y hay conflicto que se está presentando y se está agudizando hoy en Texas y en el propio California. Por eso el secretario del Interior, el secretario de Seguridad norteamericana, vino a México, porque el concepto de tierra caliente no está restringido nada más hoy a Michoacán, a unos cuantos municipios. Tierra Caliente está en el Estado de México, está en el Distrito Federal, está en California, está en Texas. Esto es hoy el mundo cambiado, el mundo cambiante, el mundo en transformación que estamos viviendo. Las repercusiones que vimos en términos de la Guerra Fría en el modelo anterior, en el gobierno de López Portillo, nos afectaban como Estado-nación. Hoy estos efectos son diferentes, ¿sí? No nada más nos afectan a nosotros, repercuten en ellos. Por eso, en unos días más, nos visitará el secretario de la Defensa norteamericano, Chuck Hagel, que viene con una agenda después de hacer un viaje en donde estará en China, donde estará viendo una serie de aliados y después visitará México. Queridos amigos, interesantísimo por demás. Seguiremos escuchando al maestro Rodolfo Sánchez, no tardaremos.
Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, en este portal de Anunciación. Recordándoles que ustedes pueden leer la revista si teclean www.vocesdelperiodista.com.mx o se acuden a la Torre de Papel en Filomeno Mata y también en las tiendas Sanborns o con su voceador. Estamos charlando, escuchando al maestro Rodolfo Sánchez Mena. Cita obligada para un análisis profundo, un análisis de política, no solamente de las entrañas de México, sino también internacionales. Por eso, el que es fundamental escucharle para entender el contexto internacional y la profundidad de México también. Maestro querido, vamos a esta exportación, digamos, ¿no?, de guerras. ¿Cómo está impactando en México? ¿Qué pasa? Nos decía usted y nos comentaba en Michoacán, ya con actores, digamos, que se formaron y que tuvieron un entrenamiento en Estados Unidos. Nos habla de estos personajes, de estos denominados autodefensas, y también nos habla de todo lo que se está expandiendo, digamos, y lo que está sucediendo en el centro de nuestro amadísimo México, independientemente también de otras regiones del sur. Lo escuchamos con atención, si fuera usted tan amable. Bueno, aquí la situación que está viviendo el Estado de México, lo que está viviendo Morelos, lo que está viviendo Querétaro, es decir, no es como se plantea. Hay una falsa teoría que se habla, lo inventó el secretario de Seguridad Pública, García Luna, y hablaba de una teoría de la cucaracha, que al combatir a las mafias de la delincuencia en un estado, huían a las demás entidades, y para eso había que poner filtros en las carreteras, y con eso bastaba para parar el problema. Es un falso planteamiento, es una salida fácil esto. Es decir, el problema va más allá, y afortunadamente en el Estado de México el gobernador ha retomado el problema con el gobierno federal, y ya tienen un programa para enfrentar la elevación del conflicto en varios de los municipios, y en todas estas entidades del centro de la República. Le llaman un programa de escudo, que es un nombre que tiene sus propias limitantes en cuanto el perfil que van a tener las acciones a desarrollar. Y en la propia capital también, es decir, la capital planteó su propio programa escudo. ¿En dónde están? Si nosotros tenemos una visión panorámica, ahora toda la gente tiene sus aparatitos para ver con satélite, y entonces pues vamos a ver nosotros cómo están colindantes la mayor parte de los municipios y de las delegaciones que tienen conflicto. En la capital de la República, bueno, pues en el sur tenemos nosotros, por ejemplo, en Iztapalapa y Iztacalco, bueno, pues tenemos nosotros lo que está es colindante con Chalco, con lo que es colindante con el valle de Ciudad Neza, con toda la parte de Neza. Pero también nosotros tenemos una serie de delegaciones que están afectadas por este problema, que son Azcapotzalco, que son Cuauhtémoc, que son Venustiano Carranza. Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, bueno, pues porque son aquellas que están en el circuito, en los corredores de una serie de conflictos. Pero si nosotros levantamos la visión y lo vemos todo en una perspectiva, veremos cómo está conectado con el estado de Guerrero, y entra por el Valle de Chalco, entra por Nezahualcóyotl, pasa por Iztapalapa. Iztapalapa es el origen de Iztapalapa tiene una gran cantidad de población michoacana. Y
Bueno, pues el Nezahualcóyotl tiene una buena cantidad de población de Oaxaca, y en Oaxaca, bueno, pues es parte de lo que llamo yo el eje de tensión, que es Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Y en Oaxaca está la Nueva Apo. La Nueva Apo tiene una posición beligerante por las situaciones sociopolíticas de atraso, de marginación que vive como toda esta región. Pero vuelvo a insistir, es una situación beligerante de atraso, de marginación, pero a contraposición de ello, de una gran cantidad de recursos. Ahora, ¿qué es lo que se está planteando en el Estado de México? Bueno, pues una serie de acciones. El gobernador cedió un terreno para instalar una base de la Marina ahí, en Valle de Bravo, van a capacitar personal, pero ¿qué es lo que va a suceder realmente en la región? Si nosotros vemos este problema como un problema a efecto meramente de consecuencia de un efecto de lo que está pasando en Michoacán, no le vamos a entender. ¿Sí? Es un problema de orden geopolítico, geoestratégico, de la minería, de la narcominería, del mismo narcotráfico que es de orden global. La narcominería tiene un valor geoestratégico. ¿Por qué? Porque está vinculado a recursos que son destinados a empresas que están destinadas a la industria militar tecnológicamente avanzada. Entonces, ahora, perdón, y aquí se complica porque esta misma narcominería, y usted nos lo comentaba en un programa pasado, por ejemplo, como en Michoacán, pues hay empresarios, incluso no mexicanos, otros, pero la mayoría son de origen extranjero, en los que pues ellos mismos de alguna forma tendrían que participar en todo esto, o de tener una aceptación, una negociación, y esto complica aún más las cosas, porque la narcominería no existiría si no hubiera también complicidades, ¿no? Claro. Pues, en otros ámbitos que específicamente ver solamente la minería. Aquí necesitan otros cómplices, ¿no? Aquí no nos da tiempo hoy de plantear cuál es la naturaleza de las empresas multinacionales y su conducta que tienen, que tienen, porque ellos vienen y se establecen. Y por ejemplo, ellos generan su propia seguridad. ¿Sí? Ellos, su finalidad de ellos es la obtención del recurso, terminan y se van. Y ya, exacto. Si no les interesa el entorno local, no les interesa el país y difícilmente llegan a acuerdos. Exactamente, y no les importa el impacto social. En este caso yo le diría también, y en el contexto que vivimos, que no puede soslayarse la parte económica. La parte sí de seguridad, de escudo, es como si fuera una defensa, pero yo creo que más allá, y más allá del escudo, es también el crear y usted lo ha mencionado, el crear las condiciones de desarrollo social. En este caso también, y con el panorama que se ve, donde se ve que en el petróleo, en la petroquímica, en toda esta actividad, se está cediendo terreno, porque aunque digan que no es eso, la participación de empresas extranjeras, como si propio México no pudiera desarrollarlas y en dado caso contratar como Estado a empresas que pudiesen apoyar en la parte técnica. Bueno, yo creo que en eso... ¿Qué efectos puede tener esto y va a agudizar esto? Yo creo que el presidente Peña Nieto lo ha planteado con toda claridad. O sea, la anterior estrategia, la del gobierno panista de Felipe Calderón, bueno, fue monotemática, fue exclusivamente la seguridad. ¿Y qué tipo de seguridad? Pues fue una inseguridad generalizada, que condujo pues, a una muerte de más de 70,000 gentes en el país, desaparecidos y todo lo demás. Pero que incluso no se nos olvide también lo que pasó en el sexenio de Vicente Fox, que hace poco se pone de repente a opinar como si no hubiera tenido nada que ver en esto, y que también sumemos, por desgracia, la vida de muchos seres humanos, además de la calidad de vida, la vida de muchos mexicanos en este contexto de violencia. Y bueno, ahora el énfasis, bueno, pues no es nada más en seguridad,
el énfasis, la prioridad, bueno, pues es la política de desarrollo. Y las políticas de desarrollo tienen que ir más adelante de estas situaciones de guerra. Es decir, nosotros vemos con toda naturalidad como, por ejemplo, en el Estado de México ayer el presidente estaba inaugurando una serie de comedores para la población más agua. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues los comedores para los pobres, etcétera, para que tengan comida. Pero necesitamos, es urgente que el país tenga ingresos la población. Los salarios están bajísimos, ¿sí? Bueno, qué bueno ¿qué le digo a la gente? Se dé ahorita, ¿qué le digo a la gente? Que se dé el desarrollo, del claro. nivel del ingreso que tenemos en relación a lo que cuesta. Si pagamos a precio dólar, y nos pagan con salarios en pesos. Exacto. Nosotros no cobramos en dólar, pero pagamos todo en dólar. Entonces, como parte de una región económica, pues si los canadienses reciben pago en dólar y sus horas se las pagan en dólar, ¿sí? Dólar canadiense, y a los Estados Unidos les pagan pero también, a los mexicanos que trabajan acá en las minas en se les explota y no pagan ni el famoso netback tanto al país como tampoco al trabajador, ¿no? Se llevan en greña nuestros materiales. Claro. El oro se lo llevan como si fuera plomo, saliendo del país se convierte en barras, en oro que vale pues lo que vale en el mercado mundial. Es decir, estas son las situaciones que están haciendo, es decir, generar en algunas áreas, que es muy importante reconocer, como el Estado de México. El contraste entre las zonas urbanas y rurales depauperadas del país, en las zonas metropolitanas en donde habitan la gente en zonas urbanas de alta densidad, y donde tienen acumulados problemas de pobreza y de marginación, eso genera condiciones de alta explosividad social. Es decir, erradicar situaciones de violencia, situaciones de conflicto social, ahí requiere otra visión y otro enfoque. Maestro, el programa Escudo en sí, tanto que se planteó en el Estado de México como también el metropolitano, ¿en qué consiste básicamente? Bueno, hasta ahorita lo que se ha venido planteando. En Michoacán, que nombraron un comisionado, aquí cambiaron al secretario de Seguridad en el Estado, pero este secretario de Seguridad, bueno, pues tiene una serie de facultades, yo lo veo por encima de lo que tiene el comisionado de Michoacán. Claro. Sí. Pero hasta ahorita el único enfoque que tiene esto, bueno, pues es de estricta seguridad, porque es lo que están demandando. Es decir, tenemos que ver acciones de desarrollo para enfrentar estas zonas de gran complejidad social y política, como son las zonas urbanas marginadas de Ecatepec, que es todo una frontera, el contraste que hay entre el campo y la ciudad, pero de gran conflictividad. Son las dos caras de la misma moneda. Lo que está sucediendo en Michoacán y lo que está sucediendo en el Estado de México es la cara de la misma moneda, un lado y del otro, pero es el mismo problema, no es un efecto de otro, es el mismo problema, en las zonas urbanas y en las zonas rurales. ¿Usted cree que impacte positivamente y en cuánto tiempo este programa Escudo, que de buenas voluntades esperemos que sean, pero más allá de esto, en efectividad, maestro? Bueno, yo creo que estamos en una curva de aprendizaje, tanto los ciudadanos como los gobernantes. Ya lo vimos en Michoacán. Un mes creían que en un mes iban a poder resolver las cosas. Bueno, pues ya iban aprendiendo, ¿no? Y entonces en la curva de aprendizaje... Como 15 días de Chiapas, ¿no? Sí, claro. Sí, en esa curva de aprendizaje, pues vamos a ver qué tanto van avanzando, porque yo veo cómo repiten las tesis, ¿no? Vuelven a las famosas acciones de descabezamiento de los cárteles, y los efectos de los descabezamientos de los cárteles lo único que tienen es, vuelven a crear una conflictividad política terrible por la confrontación, por las rutas, por el control de los territorios, y lo estamos viendo. Yo lo veo ahorita en el caso
que ya lo comenté, de Texas, pero en las rutas del narcotráfico, Zacatecas, etcétera, vamos a ver cómo hay un resurgimiento en Chihuahua. Se va atomizando, ¿no? O sea, cortan una cabeza, pero salen dos. Se corta otra y se van, se va atomizando. Entonces, ¿no? requiere hacer un replanteamiento de orden más de fondo, con toda esta complejidad, y llegar con soluciones de desarrollo para que la gente pues tenga oportunidades de empleo, que los que se salieron del país, como dice el secretario Chong, y que los están expulsando de los Estados Unidos, cuando regresan al país, encuentren verdaderas condiciones para volver a regresar a sus lugares de origen y tengan oportunidades de trabajo, y en lugar de encontrar situaciones favorables de trabajo, pues lo que encuentran son situaciones de violencia. Entonces no tienen lugar para ellos, ¿no? Maestro, ¿qué diría usted a las autoridades, a quienes tienen esta posibilidad desde la política, desde la acción más bien? ¿Y qué nos diría a nosotros como ciudadanos, asumirnos como ciudadanos, y también qué acción podemos y si podemos hacer algo? ¿Qué tarea nos deja? Bueno, pues para todos nosotros, esto es lo que comentaba desde el principio, es vivir esta realidad que estamos viviendo de manera intensa y aprender de ella para comprometernos, y todo lo que le pedimos a las autoridades que hagan, bueno, en qué preguntarnos todos los días nosotros, que lo que les estamos pidiendo a ellos que hagan, de qué manera nosotros podemos comprometernos y hacer con ellos. Estas cosas de que llamar por teléfono y denunciar a los narcotraficantes, no. Es decir, ¿qué más allá de esta visión restringida exclusivamente de orden policíaco? ¿Qué podemos hacer en materia de educación, en materia todos los frentes que tenemos de oportunidades? Claro. Y queridos amigos, yo lo que comentaría es que no caigamos en esta sistematización de la violencia. ¿Cómo nos impacta a nosotros como persona el estar constantemente viendo esto? Obviamente, ¿qué se pretende también? ¿Y qué tanta reacción o no reacción se pretende de nosotros? Hablo de México y hablo del impacto global. Entonces, hay que ser muy cautos con nosotros mismos. ¿Qué alimentamos? ¿Con qué alimentamos nuestra información, nuestro cerebro, nuestras emociones? Así es que, pues hay mucho que hacer de parte nuestra, mucho. Estamos haciendo músculo ciudadano, estamos ejerciendo y participando de una manera difícil, como dice el maestro Sánchez Mena, aprendiendo. Pero yo creo que hay que aprender a no hacer lo que esperan que hagamos, que es apanicarnos con esto. No quiere decir que no tengamos cuidado ni precaución, sino me refiero a una reacción de sensibilidad, a huir de la violencia, a tener cuidado con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, a no impactarnos, a no desensibilizarnos, a no permitir que se nos asesine nuestra capacidad de asombro. Mucho cuidado con todo. Les quiero entrañablemente, maestro Rodolfo Sánchez Mena, un privilegio. Muchas gracias por la invitación. Pronto que esté aquí, maestro. Nos vamos a ver pronto para seguir. Y lo leemos en Voces del Periodista. Vamos a seguir porque esto no termina, y vamos a seguir viendo y analizando con ustedes y recogiendo las opiniones de la gente, porque yo platico mucho con la gente y que es la que me enriquece mi perspectiva. Pues queridos amigos, gracias de todo, a nombre de todos nuestros compañeros aquí en el estudio, un abrazo cariñoso de parte de todos nosotros, unas mañanitas a Chucho Arismendi, que hoy es su cumpleaños, y gracias a nombre también de nuestra muy querida Tere García Ruiz, quien es directora del portal de Anunciación. Nos vemos en la próxima. Les quiero entrañablemente, hagamos músculo del corazón, el músculo ciudadano. Les quiero entrañablemente y les envío un beso muy grande.
Escuchen Voces del Periodista Radio todos los días de 5 a 6 de la tarde en las 7:60 de AM, aquí en el área metropolitana, en ABC Radio de Organización Editorial Mexicana, en sus repetidoras, y también, y por supuesto, en el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y también en las frecuencias de La Pantera. Gracias, un beso.